Ahora vamos a definir la recta de regresión lineal. Una de las maneras en las cuales se puede probar la existencia de esta recta de regresión es a través de la esperanza condicional de un vector gaussiano. Entonces vamos a empezar con un vector gaussiano, X y Y. Recuerden que la esperanza condicional es una función que depende de lo que estamos condicionando. Entonces, en este caso, la esperanza condicional es una función afín con respecto a lo que estamos condicionando. Esto de casi seguramente siempre se pone, a veces se omite, pero hay que tener en cuenta de que este tipo de igualdades se dan de manera casi segura. Es decir, la probabilidad de que esta variable aleatoria sea igual a esta variable aleatoria es 1. Sin embargo, hay conjuntos en donde estos son distintos, pero esos conjuntos o esos eventos donde la esperanza condicional y esta función afín son distintas, tiene probabilidad 0. Ajá. Y bueno, aquí A y B son números reales que vamos a encontrar. Ok. Para empezar, vamos a hacer esta hipótesis, ¿no? De que la varianza de Y sea positiva. Cuando la varianza de Y es igual a 0, recuerden que estamos en casos degenerados. Entonces, esos no los tomamos en cuenta. Entonces, por hipótesis o por suposición, la varianza de Y siempre la vamos a tomar positiva. Ahora, este es un vector gaussiano. Entonces, cualquier transformación lineal de este vector gaussiano va a ser un vector gaussiano. Entonces, este vector de aquí es una transformación de este vector de aquí. De hecho, es una transformación lineal. Y por lo tanto es gaussiano. ¿Vale? Ahora, vamos a definir a A como este cociente, que es la covarianza entre X y Y, entre la varianza de Y. Ok. Ahora, vamos a calcular la covarianza de este vector gaussiano. Entonces, por bilinealidad de la esperanza, de hecho aquí basta con tomar linealidad en la primera entrada, se tiene que es la covarianza de X y Y, menos A veces la covarianza de Y y Y. Pero la covarianza entre dos variables aleatorias que son iguales es la varianza. Y esto es 0 por cómo se define A, ¿no? A es la covarianza de X y Y entre la varianza de Y. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, resulta que cuando tenemos un vector gaussiano, la covarianza mide si hay independencia o no. Aquí, por ejemplo, tenemos que esta covarianza es 0. Y solo en los casos gaussianos podemos afirmar que esta primera entrada de la covarianza y esta segunda entrada de la covarianza son independientes. Ahora, la esperanza condicional, dado, o sea, aquí tenemos la esperanza condicional de X menos Y. Dado Y, ya sabemos que esta esperanza de esta variable aleatoria, dada esta variable aleatoria, simplemente es la esperanza de X menos Y. ¿Por qué? Porque hay independencia. Entonces, la esperanza condicional de una variable aleatoria dada otra variable aleatoria es la esperanza de la variable aleatoria con la que se empieza si hay independencia. Y a este valor le ponemos B. ¿Ok? Entonces, el resultado se sigue porque se puede descomponer X como X menos AY más AY. Entonces, la linealidad de la esperanza condicional nos dice que la esperanza de X dado Y es la esperanza de AY dado Y más la esperanza de X menos AY dado Y. ¿Ok? Ahora, esto de aquí, esta A sale de la esperanza condicional por linealidad y tendríamos la esperanza de Y dado Y. Es decir, eso simplemente es Y. Y este valor de aquí lo definimos como B. Entonces, la esperanza condicional de X dado Y es AY más B.
Aquí hay un pequeño ejemplo. Tenemos un vector gaussiano, bivariado, hay medias 3 y 0, y tiene esta matriz de covarianza. Esta matriz de covarianza es simétrica, positiva y definida. Hay que calcular la esperanza de X dado Y con el teorema anterior. Entonces, lo primero que tenemos que calcular, pues, es la covarianza entre X y Y, entre la varianza de Y, en este caso es -2, porque es -2 entre 1, ¿no? Y para B es la esperanza de X menos 2 veces la esperanza de Y. Pero la esperanza de Y es 0 y la esperanza de X es 3, ¿no? Por eso se queda aquí 3. Y por lo tanto, la esperanza condicional de X dado Y es -2Y más 3. Entonces, en el caso bivariado, calcular esperanzas condicionales, hay una fórmula. Ok, ahora, si por ejemplo, si esta Y no es constante, la mejor aproximación de X, de esta variable X en L2, está dada por esta función afín, que es una recta. Ahora, la mejor aproximación en L2 quiere decir que es la mejor aproximación para variables aleatorias que admiten momentos de orden 2. Esto hay que tomarlo como si fueran momentos, ¿no? Esto de L2 es momentos. Aquí, por ejemplo, estamos pidiendo momentos de orden 2. Y bueno, esta recta se llama la recta de regresión, de X en Y. También se puede definir la recta de regresión de Y en X, y nada más es cambiar los roles de X y de Y en el teorema anterior. Entonces, esto es la recta de regresión. Así se define. Recta de regresión. Ok, y bueno, lo que viene son casos donde consideramos más variables aleatorias. Por ejemplo, aquí tenemos X, Z1 hasta Zn. Tenemos n más 1 variables aleatorias en L2, es decir, que admiten momentos de orden 2. Y la mejor aproximación de X como función afín está dado justamente por la esperanza condicional. Entonces, para entender esto, hay que minimizar el error cuadrático medio. Esto que está aquí es el error cuadrático medio. ¿Por qué el error cuadrático medio? El error cuadrático medio, a ver, vamos a escribirlo así. SME. El error cuadrático medio se define porque induce una distancia en el espacio de variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, el punto es minimizar esa distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos calcular o queremos minimizar la esperanza de esta variable aleatoria y cómo se aproxima a través de funciones afines que dependen de otras variables aleatorias, al menos en cuadrado. Y bueno, justo lo que dice esta nota, en el caso multivariado, es que vamos a tener no a una recta, sino a un hiperplano ahora de regresión. Esto se conoce como regresión múltiple. Y estos coeficientes se pueden calcular, estos que están aquí en la suma, como soluciones a un sistema de ecuaciones lineales. Ajá. Entonces, esto para nosotros sería la regresión múltiple, que bueno, no lo vamos a ver aquí, pero en otros cursos sí lo van a ver. Ok, y bueno, aquí ya hay teoremas más generales, por ejemplo, cuando condicionamos a variables gaussianas, pero a un conjunto finito de variables gaussianas, y el punto es que esto sigue siendo una transformación afín, ¿no? Y bueno, se cumple esta situación, ¿no? Que si queremos calcular la esperanza condicional sobre cualquier función, por ejemplo, que sea continua y acotada, dado esta colección de variables aleatorias,
Esto se puede calcular a través de esta integral. Ahora, ¿quién es Q y quién es sigma? Bueno, sigma cuadrada es la esperanza. Ojo, esto es la distancia que hay de X a su forma de escritura a través de combinaciones lineales de variables aleatorias normales, ¿no? Y otra vez se eleva al cuadrado para que forme una distancia. Eso va a ser, de hecho, la varianza que aparece aquí. Y esta función de densidad, pues es la función de densidad normal. Nada más que, si se fijan aquí, M sería la suma de los AJ por ZJ, ¿no? Entonces aquí hay que cambiar la suma. Y bueno, aquí nada más puse una pequeña demostración por si quieren leerla, no es necesario. Es un poquito parecido a la demostración que les puse en el primer teorema. Hay que achicar, eh, hay que definir una nueva variable aleatoria, ¿no? Que sea la regresión lineal. Y bueno, esa regresión lineal, de hecho, va a partir a la esperanza condicional en una parte independiente y en una parte de variable aleatoria, ¿no? Esto es una especie de descomposición. Lo que quiero decir es que la covarianza, de alguna manera, es o tiene una interpretación como en geometría, que la covarianza era la proyección ortogonal, ¿no? Entonces, de hecho, la esperanza condicional también se puede demostrar su existencia a través de este tipo de métodos, ¿no? A través de una descomposición ortogonal en el espacio de Hilbert de funciones L2. ¿Vale? Pero bueno, eso lo verán después.